Perfecto. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás, hombre? Más César, bien. Todo muy bien, hombre. ¿Qué horas son por allá? Son las 10:20. 10:20. Estamos aquí Sí. desde Medellín grabando un hangout con Jorge Valderrama. Él está en Inglaterra en este momento. Jorge, presentate, Jorge, que te voy a presentar yo. Dale, tranquilo. Contanos qué haces, dónde trabajas, qué has hecho en esta vida. Dale, César. Bueno, gracias pues por invitarme acá a esta charla. Mi nombre es Jorge Valderrama, como César lo dijo. Yo empecé a estudiar ingeniería de software en EAFIT. De ahí me vine para Londres a estudiar inglés y terminé la carrera como ingeniero de sistemas en la Universidad del Este de Londres. Empecé a trabajar para Tribal Londres hace alrededor de 6 5 años y ahora estoy haciendo una maestría en la Universidad de Oxford en ingeniería de software. Y mi camino por el ecosistema ágil empezó al revés, porque yo empecé en Tribal Londres y trabajando allá con ellos me di cuenta que era un cambio totalmente diferente, tuve un choque cultural. Entonces yo empecé desde la práctica y con esa práctica estaba muy apasionado, muy emocionado, vi un mundo diferente, se me abrió la mente y empecé a asistir a conferencias, empecé a leer mucho, empecé a ir a tutoriales, fui a una conferencia inicialmente que se llama QCon Londres, que es una de las mejores conferencias de software en Europa y esa conferencia me voló la mente Te cambió la totalmente, vida. me la cambió así totalmente cambiado porque yo venía de la experiencia y tenía muchos vacíos en temas de nombrar las cosas, de explicar las cosas con las propias palabras y de ahí ese cambio me motivó a empezar la maestría. Yo dije, bueno, yo quiero llegar a aprender bien esos temas, a manejarlos con seguridad y ahí terminé con la maestría y ya sigo trabajando para Tribal Londres. Perfecto. Jorge, el objetivo realmente de esta entrevista, de esta charla, es nosotros acá en Colombia y en Medellín particularmente, en Ceiba hemos estado inquietos porque quisiéramos encontrar, o más que encontrar, quisiéramos verificar mm, algunas otras formas de hacer software. En Colombia históricamente lo que hemos hecho ha sido básicamente una gestión de proyectos tradicional, muy orientada a la planeación a microdetalle, o planeaciones a muy largo plazo, buscar hacer estimaciones, grandes estimaciones de proyectos, proyectos de años, con grandes cantidades de recursos, de personas. Nosotros en algún momento nos preguntamos, hace ya un año y medio, dos, bueno, y así es que trabajan en todo el mundo. Entonces nos pusimos a investigar, el gerente de producción de Ceiba Software, Stevenson Cañas, muy inquieto con el tema también. Estuvo revisando, Andrés Cano, el gerente técnico, yo por ahí en algunos momentos. Estuvimos revisando y nos encontramos con que en otros países y en otras latitudes, pues, en general, trabajan con otro tipo de metodologías. Vimos el tema de agilismo muy, muy fuerte en todo lo que es Europa, e inclusive en algunas otras latitudes más cercanas, como lo es Brasil, por ejemplo. Sí, está Y muy fuerte ahí, allá. y ahí entonces nos pusimos pues como a investigar en el tema, tomamos una serie de capacitaciones, nos interesamos por el asunto y decidimos pues dar un vuelco total acá al interior de la compañía. Nos dedicamos entonces a buscar ser full ágiles, y a inyectar el mayor número de prácticas técnicas posibles, o más que inyectar, a tenerlas allí como para agarrarlas, tenerlas como beneficio de inventario y agarrarlas en algún momento y en algunos proyectos. Sí. Em, en ese orden de ideas te quería consultar cosas como, por ejemplo, ¿cómo ves vos el manejo de metodologías y prácticas ágiles a nivel Europa? ¿Vos lo ves una cosa madura, a la vez de, tiempo, de años atrás, así como lo vimos nosotros? Vos que has estado más tiempo allá,
¿Qué has sentido con el asunto? También tuviste la experiencia, lo recuerdo, tuviste la experiencia de trabajar acá en Medellín con otro tipo de metodologías más convencionales. ¿Cómo fue ese cambio? Contanos qué viste de bueno allí, toda esa historia. A ver qué agarramos de eso. Eh, sí, tenés razón, el cambio fue total, fue un giro de 360 grados. Yo llegué a Londres y cuando llegué a Londres ya había trabajado en Colombia por alrededor de 5 años. Ya ejercía en Colombia un cargo como de líder de desarrollo o arquitecto. Y cuando llegué a Londres yo me creía el cuento que era líder de desarrollo y empecé a buscar trabajo. Conseguí trabajo en Tribal Londres y cuando empecé a trabajar lo primero que me di cuenta era que no era arquitecto y apenas estaba empezando en este cuento, que era que inmediatamente me bajaron a junior y yo no entendía por qué, pero ya los primeros meses me fui adaptando y fui aprendiendo por qué, porque era un entorno totalmente diferente. En Colombia estábamos trabajando de una manera equivocada, no estábamos cumpliendo los tiempos, además de no cumplir los tiempos, tampoco estábamos cumpliendo con lo que el cliente nos pedía. Finalmente los proyectos se estallaban, entonces yo era más un bombero que un ingeniero. El, las malas prácticas de siempre, en Cocorico me conocían, dormía casi que en la oficina, y bueno, y la frustración que siente el equipo de no dar resultado a pesar de trabajar arduamente. Y yo llegué a Londres y encontré un entorno totalmente diferente, el cual yo no entendía, en mi cabeza no cabía que esos buenos resultados, pero en un entorno tan informal. Y eso yo no entendía porque yo estaba acostumbrado a los planes, a la planeación, no solo a la planeación, pero a generar unos planes, que esos planes finalmente se traducían en un diagrama Gantt. Teníamos que seguir ese diagrama, para nosotros como ingenieros nos llegaban las tareas, pero estábamos totalmente desconectados eh, del objetivo general, de la solución y del problema que estábamos resolviendo. Y todos esos problemas, yo llegué a Londres y vi un entorno totalmente diferente donde salir a producción en Londres, salían a producción presionando un botón. Entonces una serie de prácticas importantísimas. Entonces ese fue el principal cambio que me llevó a mí a apasionarme con gelas. Ya. Ya. Ok, entonces ese cambio espérate que la conexión, Por acá está pues bien. Yo te escucho allá, bien y te veo bien. allá está bien, es que en ciertos momentos veo la imagen congelada. Ok. Entonces fue ese cambio total donde yo empecé a trabajar, eso fue hace 5 años, donde en el grupo, desde esa época, estaban usando integración continua, pruebas automatizadas a nivel de pruebas unitarias, a nivel de pruebas funcionales, a nivel de sistema. Estaban desarrollando con varios principios de la programación orientada a objeto, pero fuertemente. Entonces, no eran tan formales, pero muchísimo más disciplinado de lo que era mi grupo en Colombia. Y entonces yo me empecé a dar cuenta de todo este mundo ágil, de todo este ecosistema, y empecé a conocer más acerca de Scrum, empecé a conocer más acerca de XP, empecé a conocer más acerca de Kanban, Lean, y me fui metiendo en ese mundo. Y finalmente me di cuenta que las metodologías que nosotros estamos usando en Colombia son metodologías tradicionales, son metodologías rigurosas, que se enfocan, hay que medir todas estas metodologías, todas las metodologías buscan generar un producto de calidad, porque ese es el objetivo de una metodología al fin y al cabo. Pero la pregunta es cómo una metodología u otra pretende alcanzar esa calidad. Y la calidad, para mí, como la pretende alcanzar el ecosistema ágil, tiene mucho sentido y es prima el sentido común.
iteraciones cortas, obtener ciclos de retroalimentación cortos, aprender, mostrarle al cliente algo, aprender de ese cliente, a obtener retroalimentación. Y acá en Europa, desde que yo llegué, mira, eso fue hace 5 años y ya en la empresa ya venían trabajando con el ecosistema ágil por alrededor de otros 4 años. Acá en Europa y todo este cuento, las metodologías ágiles se formalizaron en el 2001, cuando se escribió el manifiesto. Pero antes mucha gente, muchos de los gurús del software venían trabajando porque ellos se dieron cuenta, eso fue empezando los 90, finalizando los 80, que ellos dijeron, el software, esto es un caos, esta industria va mal, tenemos que hacer algo, no le estamos cumpliendo a nuestros clientes, estamos quedando mal como industria, estamos pasándonos del el presupuesto inicial, casi siempre el presupuesto se está triplicando, ¿qué vamos a hacer? Entonces algunos empezaron a trabajar de forma diferente y empezaron a dar resultados. Ahí fue cuando en el 2001, después de esa fue la segunda reunión, a la segunda reunión ellos ya llegaron ya el manifiesto, donde lo crearon, donde se reunieron todos estos gurús que ya venían trabajando, el creador de XP, los fundadores de Scrum, el fundador de Adaptive Software Development, todos estos que venían trabajando con unos valores fuertemente, ellos se reunieron y crearon allá el manifiesto porque se dieron cuenta de ese problema en la industria. Y son los mismos problemas que en la industria colombiana estamos viviendo, los que vos me mencionabas, no solo no darle resultado al cliente, pero esa frustración que como equipo se siente de no dar esos resultados. Ya. Jorge, te pregunto algo. Si yo te dijera, enumérame las prácticas que ustedes hoy en DDB Londres, perdón, Tribal, que finalmente son como hermanitos, en Tribal aplican, o más que aplican, ¿cuáles son ese set de prácticas que ustedes tienen ahí inventariadas y que en X momento los toman o los dejan como una herramienta cualquiera? Yo considero que hay unas prácticas que son importantísimas, que son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto. De todas formas, las que nunca faltan. Exacto, las que nunca faltan. De todas formas hay que tener mucho cuidado con el dogmatismo, no hay que ser religioso en ese sentido. Como veníamos hablando antes, cada organización es diferente, cada proyecto dentro de una organización es diferente, cada proyecto trae un nuevo riesgo, cada equipo es diferente, entonces uno tiene que ser muy inteligente en ese sentido y seleccionar lo que funciona. Para nosotros, y esas que te digo yo que son como primordiales, para mí es integración continua, eso es primordial, hacer refactoring, tener eso, que el grupo tenga ese hábito de hacer refactoring, hacer pruebas unitarias, preferiblemente seguir el TDD, Test Driven Development. Para mí esas son fundamentales. ¿Por qué? Porque mira que mucha gente critica el hecho de que XP promueve el crecimiento de la arquitectura y del software orgánico. Dicen, pero ¿cómo es posible? Pero el problema es que mucha gente solo adquiere o empieza a implementar las partes fáciles de Agile, pero no empieza a implementar lo que llaman los habilitadores. ¿Cuáles son los habilitadores en este caso? Para hacer integración continua, pues necesitas tener un grupo de pruebas unitarias que corran automáticamente. Sin tener ese grupo de pruebas unitarias que corran automáticamente, tener integración continua es muy peligroso porque vos no sabes el estado de sanidad de tu código. Para tener un diseño simple es bueno hacer refactoring, pero para hacer refactoring necesitas pruebas unitarias o tener un conjunto de pruebas automáticas para reducir los ciclos y todo esto de Agile. No es que voy a desarrollar más rápido, es que voy a reducir los ciclos. Y para reducir esos ciclos, yo necesito automatizar tanto como pueda.
Entonces, ahí te hago resumen. Pruebas, entorno de integración continua, sí, pruebas automáticas, sí, unitarias, de sistema y funcionales. Las funcionales pueden ser una adicional, pero fundamentales, unitarias y de sistema. Refactoring y si se puede TDD. Entonces esas para mí son habilitadores primordiales, pero eso solo desde el área técnica, ya dentro de las ceremonias y dentro de las reuniones que, por ejemplo, Scrum promociona, pero que no son solo Scrum, porque XP también tiene cosas parecidas. Está las reuniones diarias donde cada integrante del equipo dice qué hizo ayer, qué va a hacer ese día que hizo la reunión y cuáles son los obstáculos. La importancia de esa reunión es que nosotros estamos trabajando dentro de un proceso que es un proceso empírico. Nosotros constantemente estamos aprendiendo de lo que estamos desarrollando. Entonces, por eso, cuando es un proceso empírico, por eso es bueno tener unos controles. Entonces, las reuniones diarias se presentan como un control y también como un habilitador de comunicación dentro del equipo. Se presentan cosas, fenómenos muy buenos, que son, por ejemplo, yo estoy trabajando en una parte del sistema y otra persona en otra parte del sistema, y cuando dice, yo estaba trabajando ayer en esto y voy a trabajar en esto otro, entonces ya la otra parte, la otra persona que de pronto tiene más conocimiento dice, yo he trabajado y conozco muy bien esa parte del sistema, ¿por qué no trabajamos como en parejas? El pair programming, por ejemplo, es una práctica supremamente buena. El problema es que cansa mucho trabajar en parejas. Pero, Lo que dijiste ahí, Jorge, si no te malinterpreto, es, o el efecto que dices que se creó bastante chévere, es que la gente en medio de trabajar de forma individual, digamos, de forma orgánica aparece la necesidad, o no la necesidad, de la, la pertinencia de una práctica como trabajar en parejas y deciden, dado el conocimiento que tiene otro, venir sí, claro, trabajemos en parejas y así, claro, mismo todo. es que por ejemplo, nosotros en ese tema de pair programming no somos religiosos. Lo hacemos y yo podría decir que yo hago pair programming 30% de mi tiempo. Pero nace naturalmente, nace desde esas reuniones, de esas conversaciones también que uno va y se toma un café con un amigo, vos qué estás haciendo, ve, yo estoy trabajando en algo parecido, ¿por qué no unimos esfuerzos? Ya, es una comunicación rápida y sincera. Otra cosa muy buena del daily meeting es que dentro de todo el grupo, vos conoces qué está haciendo cada persona, qué está haciendo todos los miembros de tu equipo, y por ejemplo, si después de 5 días hay una persona que está trabajando en la misma área, es porque esa persona está teniendo algún problema, pero no es para señalarlo, es para llegar y sentarse con él, y por qué no hacemos pair programming, que de pronto estás atascado en esto, vení. Eso es muy importante porque el flujo de conocimiento, hay un factor que me parece muy charro que se llama el boss factor, que es cuántos ingenieros de su compañía pueden ser pisados fatalmente y que su compañía puede seguir funcionando sin problema. Entonces hay compañías que tienen un ingeniero que es el maestro, que por su mente pasa todo el código, tiene todo el sistema en su cabeza. Si a esa persona le pasa algo, pues obviamente no queremos que pase, pero esa persona es el cuello de botella. Y tener un cuello de botella obviamente siempre restringe el flujo apropiado. Entonces, por eso es que el conocimiento de fluir. Nosotros tenemos un dicho y es que si alguien de tu grupo sabe algo y la otra persona no lo sabe, esa persona es el cuello de botella. O sea, los cuellos de botellas son las personas que saben algo y los otros no saben. Ese conocimiento hay que empezarlo a generar maneras de que empiece a fluir, porque finalmente eso es lo que necesitamos que todos seamos capaces, y de eso viene la formación de equipos multidisciplinarios, que todos seamos capaces de abordar determinado problema o parte del código en cualquier momento. A eso también se viene otro concepto que me parece muy bueno dentro de la programación, y es que todos son dueños del código, y no que esta persona es dueño de esta parte del sistema, que eso era un problema también que teníamos en Colombia. Yo era más que todo, yo solo trabajaba, por ejemplo,
en un proyecto solo trabajaba en una parte del sistema, entonces yo ya me volvía como el dueño del sistema, y ya cuando algo fallaba en esa parte del sistema, la gente me señalaba a mí, en vez de señalar, no hay nada peor dentro de un grupo que señalamientos. Entonces, por eso es que hay que empezar también a desacoplar, que el sistema sea adueñado por todos los grupos, por todos los miembros del grupo. Ya Entonces, veo. mira que hay cositas, cada práctica tiene, tiene su principio, tiene, tiene su validez y tiene su explicación. Y por pequeña que sea, hay que entender cuáles son las motivaciones detrás de esas prácticas para saber si la aplico o no la aplico o en qué determinados momentos aplicarlas. Hoy en Tribal, Jorge, ¿todos los equipos tienen un coach o simplemente ustedes ya tienen tal nivel de expertise que simplemente saben en qué momento usar cada una de esas prácticas y así mismo las adoptan? Sí, en este momento yo creo que yo fui muy afortunado porque entré a un grupo supremamente fuerte. Y además de supremamente fuerte es que realmente trabajamos como grupo. Nosotros, el área mía, yo llevo trabajando con ellos desde hace 5 años y desde hace 5 años la rotación de personal ha sido muy poca. Estamos los mismos elementos desde esa época. Cuando yo entré a trabajar con ellos, ellos básicamente trabajaban más o menos de la misma manera como trabajamos ahora. Obviamente, nosotros constantemente estamos monitoreando a ver qué cambiamos, qué no cambiamos. Entonces, cuando los equipos alcanzan cierta madurez, alcanzan esa trascendencia que pueden elegir qué escoger, cómo aplicarlo, bajo qué contexto. De todas formas, es importante también traer, nosotros constantemente hay un coach que nos visita, pero es como una visita para ver, esto es lo que está pasando en la industria, esto es lo que pueden empezar a jugar con él, empiecen a jugar. Y también es bueno tener, Actualización de conocimiento, básicamente. exacto, nosotros Más no es constantemente de estamos. llevarles de la manito ni nada de ese tipo de cosas. No, no, Ya porque no es. ya es un grupo muy maduro. Sin embargo, cuando es un grupo que apenas está iniciando en todo este cuento del ecosistema ágil, lo más importante, o no lo más importante, pero lo adecuado es aplicar las cosas religiosamente como dicen los libros, porque ese es uno de los procesos de adquisición de nuevas habilidades y de conocimiento, que son, vos pasas por etapas. Por ejemplo, XP habla de 3 etapas, que ellos lo tomaron de las etapas que hace el Haikido, que es el Chu, perdón, el Chi, Ha, Ri. Entonces son 3 etapas, 3 niveles. El Chi es donde vos empezás como alumno a seguir las reglas, siga las reglas. El Ha es como me empiezo a desarraigar un poco de las reglas, empiezo a jugar con ellas, y el Ri es ya trascendí. Entonces son como, se llaman, empezar, las 3 etapas son seguimiento, eh, separación, como me desaferro de esas reglas, y la última es alcanzo la fluidez, trasciendo. Entonces los equipos que apenas están empezando, yo les recomiendo, sigan religiosamente el libro. Después empiecen a jugar con las reglas y después van a llegar al momento donde trascienden. Entonces, Esa trascendencia. pero para el equipo, cuando yo llegué ellos ya estaban como en ese punto, porque ellos ya habían trabajado con las prácticas ágiles, con las metodologías y en ese ecosistema, con los valores y los principios, desde hacía 3 4 años. Yo cuando llegué ellos ya eran muy maduros, entonces ellos mismos, cuando yo llegué al equipo, me fueron enseñando, porque yo llegué nuevo. Sí. Yo no sabía que era una prueba automática, yo no sabía que era una prueba unitaria, yo no sabía que era integración continua. A mí me decían, salga a producción. ¿Y cómo salgo a producción? O sea, entré a Jenkins. Y yo, ¿qué es Jenkins? Usted no sabe qué es Jenkins. Y me miraban asustados. Entonces, yo fui muy suertudo en ese punto porque entré a un grupo muy maduro
y a un grupo que apasionado, ¿verdad? Constantemente están leyendo y de todas formas la comunidad ágil acá en Londres es supremamente dinámica. Si yo quiero en este momento buscar una charla para mañana, estoy seguro que encuentro. La comunidad XP se creó muchísimo antes del manifiesto. Entonces es algo muy vibrante y lo importante es que vos vas y son los gurús que escriben los libros y ellos dan la charla y después se va uno al pub a hablar con ellos y a tomar cerveza. Y lo bueno de la cerveza es que el inglés mío se pone mejor con la cerveza, entonces ya me pongo más fluido a hablar con ellos y se da cuenta uno que la industria también se está formando, que de todas formas entre estos maestros hay veces se contradicen. Entonces nosotros también tenemos que empezar a contribuir. Pero en lo que te decía de eso, sí, el equipo es maduro, pero alcanzar esa madurez toma tiempo. Entonces, si apenas están empezando, lo aconsejable es seguir como dice el libro y ya después llegará en el momento que ya ese conocimiento hace parte del ADN y ya se toman las decisiones como reflejos. Ya sabes que tenés un baúl con un montón de recursos y puedes sacar un recurso según el contexto en el que te estés moviendo, según el grupo, el equipo con el que estés trabajando. Entonces, es muy importante reconocer eso. Esos debates de si es mejor Scrum o es mejor XP o es mejor Lean o es mejor Kanban, no, es mejor lo que se adapte y te funcione y tenga todas esas metodologías que hacen parte del ecosistema ágil y empiece a mirar qué le sirve, pero cuando llegue a un nivel de madurez. Eso me da, Jorge, un pie para preguntarte algo, y es que en algún momento ciertas personas entran como en discusiones bizantinas o no bizantinas, algunas discusiones y se paran en unas posiciones como determinantes en las cuales dicen, bueno, a mí Scrum puede ser una metodología y otros llegan a decir que es un marco de trabajo. Sí. Vos, bajo tu concepción o lo que has vivido, ¿de qué lado estás? Yo estoy del lado, primero, estoy de acuerdo como es en la primera parte, que es un debate que al final no nos lleva a... El resultado de ese debate no es muy constructivo. Si a mí me preguntan, Scrum es una metodología que hace parte del ecosistema ágil. Ajá. Sigue unos lineamientos. Scrum es más orientado a la parte de gerencia de proyectos. Si a mí me preguntan, yo estoy más sesgado por el lado de XP, por ejemplo, pero es porque contiene las prácticas ágiles de ingeniería. Sí. Y Scrum puede ser muy peligroso porque Scrum puede llegar a hacer pensar a la gente que solo aplicando Scrum ya van a tener los resultados que las metodologías ágiles algunas prometen. Entonces, hay gente que dice, listo, yo tengo mis reuniones diarias, estoy trabajando con Sprint, tengo mi backlog, tengo un Scrum Master, tengo un Product Owner, tengo todas las ceremonias de Scrum, pero no estoy dando resultado. Ajá. Claro. Y Y vos ahí, empezás a mirar a ver con lupa y ves el código y es un código supremamente malo, es un código que sufre de, que es fuertemente acoplado, baja cohesión, te vas a mirar ahí, no tiene ni una prueba automática, te vas a mirar y no tienen integración continua, no salen automáticamente a producción, entonces vos empezás a decir, bueno, es que acá es el problema, algo falta. ustedes tienen una parte de la moneda, pero ¿dónde está la otra parte? Y de todas formas, los creadores de Scrum han sido muy cuidadosos en ese sentido. Ellos dicen, nosotros probemos esta forma de trabajar, pero recuerde que la excelencia técnica es un habilitador y la necesita. Lo que pasa es que Scrum fue diseñado para montar los equipos o las empresas rápidamente en la parte del agilismo.
sea, hágalo en 2, 3 días. Ajá. Pero De ahí que algunos también dicen, Jorge, que Scrum sin prácticas, sin prácticas técnicas no genera todo el valor que, que el agilismo promete en general. claro, A esos habilitadores de los cuales hablas. hay un dicho que los seguidores de XP definen Scrum como XP, pero sin las prácticas que hacen que XP funcione. Porque de todas formas, XP y Scrum se empezaron a formalizar casi al mismo tiempo. Y de todas formas, los autores están en constante comunicación y XP y los dos se desarrollaron como comunitariamente, pero el creador de XP creía vehementemente en las prácticas de ingeniería, en la excelencia técnica y de todas formas el Scrum como tal nació de un paper que escribieron los japoneses y lo publicaron eso fue en el Harvard Business, no recuerdo, y de ese paper que es orientado netamente a la parte empresarial, a la parte de negocios, Harvard fue que Business Scrum se Review, empezó a ¿será? consolidar. ¿Ah? Harvard Business Review. Sí, Harvard Business Ajá. Review. Ujú. Y de ahí ellos empezaron, y básicamente de ahí viene el término Scrum, que es corra como una unidad, que es un término que se usa en rugby, que el equipo todo va moviéndose alineado y corren como una unidad. Y ese paper es muy bueno, muy recomendado, porque lo que hicieron estos tipos que lo escribieron fue que viajaron a varias de las empresas que en esa época estaban obteniendo un muy buen rendimiento y entonces empezaron como a sacar todos esos patrones que habilitaban esos buenos desempeños. Y dentro de esos patrones generaron este concepto de trabajar como equipo, equipos multidisciplinarios, y el autor de Scrum venía trabajando también con eso, pero entonces ya él empezó a dar más forma, pero él lo que quería también como objetivo era poder habilitar las empresas que empezaran a trabajar rápido, en 2, 3 días. Y vos ves que, por ejemplo, la certificación de Scrum Master toma 2 días, El curso eh, como tal, 2 días más un examen. Ujú. más el examen, que eso también es algo muy criticado, pues, dentro de la comunidad. Y es que, bueno, pero eso es otro debate. Sí. Entonces, Dejémoslo para entonces, otro día. sí, para otro día con cervezas. Entonces mira que la importante también es, listo, Scrum tiene unas cosas supremamente válidas, las ceremonias, los roles que define también son válidos, el Scrum Master lo veo por ahí nebuloso, pero mezclado con, por ejemplo, con XP, con algunas de las prácticas, no tiene que ser religioso. Claro que también yo lo recomiendo, aplique lo religioso y mire esos aha moments, esos momentos que vos decís, esta práctica es la berraquera, sin esta práctica, yo no sé cómo he trabajado toda mi vida sin aplicar esto. Y vos después vas diciendo, esta práctica no tiene tanto sentido, pero aplíquelas todas y empiece después a mirar cuál es A decantar. realmente exacto. Pero sí, la parte gerencial sin las prácticas genera un término que se conoce como el cargo agile, que el cargo agile el cargo viene de hace mucho tiempo y fue en la época, creo que fue la Segunda Guerra Mundial, que llegaron unos aviones a una isla y fue que los militares de Estados Unidos estaban en esa isla y entonces los aviones llegaban con provisiones, comida, armas, todo eso, y los habitantes de la tribu veían que los militares hacían unos movimientos cuando pasaba el avión, y después los militares se volvieron, ya las bases terminaron, la guerra había terminado, se estaban regresando, y bueno, el cuento te lo estoy diciendo así y no es muy acertado, pero la moraleja del cuento es que después estos tipos de la tribu pasó mucho tiempo y los aviones no llegaban. Y ellos decían, pero ¿por qué no llegan? Empecemos a hacer lo que hacían los militares. Entonces construyeron una torre parecida a la torre que ellos tenían de control. eh, se vestían parecido a los militares, actuaban como los militares, pero finalmente el avión nunca llegó. Entonces el cargo útil es que vos adquirís como la parte estética
pero realmente no estás aplicando lo que te hace funcionar eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante aplicar, aplicar esas prácticas de ingeniería que son habilitadores, no solo la parte gerencial. No sé si me entendiste Sí, no. el cuento del cargo útil. Se Perdón, queda uno del con lo cargo agile. accesorio, sí, se queda uno finalmente con lo accesorio y no encuentra la esencia de lo de lo que trae la práctica y Exacto, hasta sí, termina sí, usted abortando cuando esa era el agua tibia, pues. exacto, y finalmente terminas culpando a la metodología Ajá, y cuando le fue echan la culpa que al no lo método. aplicaste de la manera apropiada. Estos personajes de la tribu están haciendo todo lo que están haciendo los soldados americanos, pero el avión nunca llegó. Entonces, esa es la analogía que se hace. Hay muchas empresas que, lo que te dije, hacen la reunión diaria, tienen su backlog, tienen el sprint review, tienen el sprint planning, pero o aplican esas, también aplican toda la parte de las ceremonias, pero vos vas a ver cómo es el plan y el plan todavía sigue siendo un montón de tareas usando Gantt, entonces esa parte también es muy peligrosa. La parte de planeación y estimación ágil también es primordial, primordial para el éxito de un proyecto. Te pregunto, desviándome un poco del tema, seguimos hablando de temas ágiles, no obstante, no tan enfocado en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, sino vamos a irnos un poco a lo que tiene que ver con las negociaciones y los clientes particularmente, que esto también es otro, eh, más que debate. Yo y en general acá en Ceiba hemos evidenciado algunas dificultades para con los clientes, que los clientes tienen una perspectiva de yo quiero entender todo esto cuánto va a costar, quiero una planeación al detalle y cuándo me lo va a entregar. Y si uno va y revisa en términos de metodologías ágiles y el manejo que estas pretenden darle a un proyecto como tal, encuentra uno alguna serie de dificultades con dar un valor con precisión, con hacer un compromiso a largo plazo y ese tipo de cosas que aquí en la sociedad colombiana y los clientes están bastante acostumbrados. Hemos encontrado entonces algunos clientes que también se han preguntado, afortunadamente también ellos se están preguntando, bueno, ¿cómo hacemos bien las cosas o cómo hacemos de una manera distinta? Claro, Y en efecto ellos también han llegado a la conclusión de que una metodología tradicional no es. No obstante, ellos también tienen una tarea fuerte para vender hacia arriba. Yo tengo el director de César, tecnología, te perdí. ¿Aló? ¿hasta dónde escuchaste, Jorge? Ahí, ¿Aló? hola. Te perdí por un momento. ¿Dónde quedaste, Jorge? Me estabas contando de los clientes que de todas formas ya se están empezando a cuestionar y a mirar, bueno, no está dando resultados ese modelo tradicional, buscando Correcto, otras alternativas. correcto. Entonces, estos clientes afortunadamente pues se lo han estado preguntando, han terminado llegando a conclusiones o no a conclusiones, han mirado hacia afuera y han encontrado que el agilismo es una masa crítica fuerte en otras latitudes, como ya lo he dicho, y algunos hasta están probando, ¿cierto? No obstante, para ellos también la cosa es difícil porque estamos hablando de que no es el gerente el que está preguntándose eso, sino el director de tecnología de una gran compañía, cosas de ese estilo, y a ellos los siguen trabajando bajo presupuestos de dinero para lograr X o Y proyectos, pero Sí, ellos a la hora de la prueba como tal entran a trabajar con un proveedor y lo sienten como que ellos asumen todo el riesgo por el hecho de tener un alcance abierto, de que la solución técnica como tal esté dada en el transcurso y sobre la marcha, y ellos se encargan pues básicamente de poner el objetivo claro de negocio, pero la solución técnica finalmente no se tiene claridad de cuánto va a terminar costando. No sé si de pronto allá en Inglaterra, Jorge, tengan esa dificultad o básicamente ya los clientes están tan adaptados a que la tecnología se contrata así que ustedes ya superaron eso o en qué punto están allá.
Bueno, Viniste también ahí con lo que sí, te sí, quiero preguntar. Sí, totalmente, pero para mí la respuesta, la pregunta tiene dos fases. Una es la madurez de los clientes y la correcto. otra el tema de planeación. La madurez de los clientes acá, yo creo que los clientes son tan maduros como la industria, porque finalmente eh, el- la industria moldea al cliente y el cliente moldea a la industria. Entonces es como una relación recíproca. Si En ese todos caso, están filados a contratar o a vender de esa forma, al que contrata no le queda otra sí, que contratar de esa exacto. forma. En ese caso, por ejemplo, en Colombia, la industria, como vende los contratos, los clientes se acostumbraron y ya piden la contratación de la misma manera. Entonces, en Colombia, para que los clientes quieran trabajar así, es básicamente culpa de nosotros como industria que los acostumbramos a esa manera. Pero en Londres ya los clientes están más acostumbrados al otro lado. Ya están pidiendo, ya ellos conocen de las prácticas, por ejemplo. Entonces, ellos no se preocupan, esta empresa es MMI nivel 5. No, ellos van y miran cómo trabajan, conocen el equipo, miran qué prácticas siguen. Y, por ejemplo, como te digo, las pruebas unitarias es una prueba primordial. Y dentro de la industria acá, cuando se empezó a migrar la industria, es que mucha gente, yo con todas las personas que hablo en las conferencias, en los foros, en todo esto con los que comparto ingenieros, y pregunto, y te digo, todos con los que he hablado tienen salida a producción automática. Entonces salen a producción solo en menos de media hora, pues. Entonces eso es algo que ya está metido en las entrañas de la industria. Entonces los clientes también han adquirido una formación diferente. Eso es por un lado. Pero por otro lado, hay un mito y es el mito de decir que en Agile no se planea. Y es un mito grande. En Agile se planea y se planea probablemente más que en una metodología tradicional rigurosa. El problema, o no el problema, sino la diferencia, es que la metodología tradicional le da más valor al plan que a la planeación. Me refiero a que se produce un documento con una serie de pasos y esos pasos hay que cumplirlos. Entonces esa parte tradicional está en ese momento obviando la incertidumbre que acarrean los procesos, los proyectos y los productos de conocimiento, que la incertidumbre es muy grande. Entonces se está asumiendo desde el principio que se sabe todo y eso ya sabemos que es falso. Entonces las metodologías o el ecosistema ágil lo hace diferente. No asumamos todo desde el principio, vamos a planear, pero lo importante de la planeación no es el plan que se produce, sino es el efecto mismo de la planeación, es esa acción de planear, de tener a todos los integrantes del grupo conversando, colaborando, interactuando y conociendo tanto el problema como la solución que se está generando. Inicialmente, en un desarrollo ágil, vos tenés un plan, vos tenés hay tres tipos de restricciones cuando se está planeando, ya sea el tiempo, el dinero o el alcance. Entonces, por ejemplo, para mí llega un cliente y me dice, tengo 5 meses para que me solucione ese problema o para que me haga esto. ¿Yo qué hago en ese caso? Me siento con mi grupo. Inicialmente, ¿qué hago? Evalúo cuál es el problema y cuál es la manera más efectiva de solucionar ese problema. De ahí lo que se hace normalmente es, bueno, definamos un grupo de personas que van a usar nuestro software. Se sacan las personas. La persona que debe tener eh, un nombre como para uno identificarlo y un rol dentro del sistema. Se sacan esas personas. Haces una lluvia de ideas de personas rápido, porque esto es un cuento rápido, pero es el efecto de la planeación y la comunicación. Sacas 20 personas, de ahí esas 20 personas sacas la persona que es la principal, la que más peso tenga dentro de la solución que vos vas a proveer. Sacas esa persona principal y sacas las historias de usuario para esa persona. Con esas historias de usuario, armas un mapa de si el cliente te dijo que eran 6 meses o 5 meses, vos armas un mapa que puede ser basado en tu velocidad anterior
o puede ser basado simplemente lo hayas con la capacidad que esperas tener del equipo y armas todo el plan de esos 6 meses o 5 meses que el cliente te dijo y le decís, vean, es 5 o 6 meses, te voy a hacer, te voy a sacar tantas funcionalidades, asumiendo que tengas sprints de un mes cada sprint, voy a hacer un desarrollo que voy a hacer 5 sprints o 6 sprints donde voy a desarrollar esto. Cada sprint va a tener un objetivo. Entonces, por ejemplo, el primer objetivo y un objetivo debe ser orientado a qué quiero aprender del sistema. Pongo mi objetivo y las historias de usuario que voy a entregar en ese primer sprint y son historias de usuario que aportan a cumplir ese objetivo. Entonces, mira que defino los 6 sprints. Y lo importante de ese proceso fue la planeación, pues, y lo definía de una manera muy superficial, que de pronto pudo sonar abstracta, pero la idea es que al inicio del proyecto, el equipo se reúne y hace una planeación y efectivamente genera un plan. Pero la importancia acá es que el plan no es una predicción del futuro que va a ser completamente cumplida, sino que es una hipótesis para ser probada. Vamos a empezar. Entonces, hago mi primera sprint, hago el sprint review, como se llame, y aprendo de esa primera sprint. Puede ser que dentro de esa primera sprint salgan nuevas cosas o que el proyecto se desvíe un poco. Y eso está bien, la desviación existe, es para que nosotros finalmente queremos entregar funcionalidades que para el usuario final son la maravilla, que estás causando un impacto positivo. Entonces mira que desde el principio vos entregás una planeación y con esa planeación vos podés darle un valor al usuario, le puedes dar un presupuesto, le va a costar tanto. Lo que pasa es que lo bueno de cómo trabajan de este trabajo ágil y de las cortas iteraciones y de los cortos ciclos de retroalimentación es que al mes te vas a reunir con el cliente y vas a decir, vea, ya le entregué la primera parte de la solución, estamos validando este concepto de esta primera sprint, ahora miremos la segunda sprint y miremos, adaptémonos a lo que hemos aprendido y miremos qué va en la segunda. Muchas veces puede ser que el plan no cambie, que eso es raro, porque cada sprint uno está aprendiendo nuevas cosas, el sistema, la solución se va ajustando, o se va mejorando, o se va adquiriendo el suficiente conocimiento de decir, bueno, de pronto la solución que teníamos en mente no es real. Entonces, esa es una de las fortalezas de este plan, que este plan estamos teniendo una incertidumbre, pero no nos preocupamos por esa incertidumbre que sentimos al principio. Eso está bien. Planeamos lo que pensamos que va a dar resultado, pero ya en el momento de actuar nos vamos ajustando. Si hay que moverlo, se mueve, no se vuelve el plan la camisa de fuerza como Exacto. El problema de tener los planes como una camisa de fuerza es que no aceptan el aprendizaje que se obtiene a medida que se va avanzando. Entonces y es difícil porque uno no ve la foto completa. Por ejemplo, una diferencia también grande dentro de la planeación tradicional y la planeación ágil es que la planeación tradicional está enfocada a tareas. Créeme esta tabla, créeme este esquema de base de datos, después mapéeme estas tablas, después créeme la capa de negocio. Van 3 meses y no has sacado la primera aplicación, la primera funcionalidad. Con la parte ágil estamos... Pero ya hiciste las 2 capas inferiores de toda la aplicación. Exacto. No, pero hiciste todas las 2 capas, pero al final cuando empezás a integrarte, nada. Exacto, no hace nada, 3 meses, y cuando empezás a integrar le mostras al cliente y el cliente dice, no, pero es que mira, quiero cambiar esto. Y vas a mirar todas esas capas que ya creaste y resulta que el código ya está, lo que te dije, es muy difícil cambiarlo y ahí es donde empieza el problema, la deuda técnica se crece. En cambio acá es diferente, estamos entonces en las metodologías tradicionales, como cortas
la planeación es de manera horizontal, así, ¡pac! Pues vas creciendo así. Pero en el ecosistema ágil, en la planeación y en la estimación ágil, vos cortas así, verticalmente. Vos entregas este pedazo, y ahí vas a entregar este pedazo, y este pedazo. Pero cada vez que entregues este pedazo, vos puedes aprender, te puedes adaptar, y volvés a planear ahí en ese momento. Por ejemplo, vos tenés la restricción de 6 meses, 5 meses, entregas el primer mes, la primera sprint, aprendes de esa entrega, haces la validación con el cliente, no solo con el cliente, con el usuario que la va a usar, haces pruebas en producción, gente usándola, obtener retroalimentación y pues decir, empezar en esa primera, después de entregar esa primera sprint, empezar a planear cómo van a ser las siguientes sprints, pero vos sabes que tenés una limitación de tiempo, entonces obviamente tenés que mostrarle ese panorama al cliente y decirle, bueno, el alcance está cambiando un poco, te voy a volver a planear para los 4 o 5 meses que nos quedan, mira el plan cómo quedó. Entonces mira que constantemente se está planeando, después de cada sprint se planea, pero siempre hay una restricción, hay que cumplir esa restricción. Entonces, eso de que en Agile no se planea es un mito, se planea y se planea mucho más, simplemente se valoran otras cosas más que en las prácticas, en las metodologías tradicionales. Se valora más, en Agile se valora más la disciplina que la formalidad. O sea, nosotros como desarrolladores, yo no he conocido desarrolladores más disciplinados que con los que trabajo en este momento, pero tampoco he conocido con desarrolladores más informales. Ujú. Te pregunto otra cosa en relación a eso, Jorge. Basado en lo que dijiste, llega el punto en el que entregas al cliente particularmente y bueno, terminamos este sprint y se cumplió o no se cumplió este objetivo, o sí se cumplió este objetivo, pero nos falta ajustar aquí o allí y falta estos otros detalles. ¿Qué compromiso adquieren ustedes o Tribal en este caso con ese cliente para darle la tranquilidad a ese cliente cuando yo inicio cada sprint y hago una planeación de dicho sprint en relación a si cumplo o no cumplo la meta? Es decir, yo en algún momento algunos clientes han dicho, bueno, supongamos que creo en vos y creo que el objetivo de negocio que tengo que cumplir, lo vamos a cumplir en esos 5 meses que te dije, que te restringí, que vos aceptaste, ¿cierto? En esos 5 meses, supongamos sprint de un mes, entonces van 5 sprints. En el primer sprint, supongamos, o en el segundo, viste que hubo un desfase en relación a lo que dijiste entregar y entregaste al final. ¿Qué, qué garantías tiene ese cliente en términos relacionando tanto lo que él paga como la funcionalidad que recibe y se dijo que se iba a realizar? Porque este cliente particularmente me decía, bueno, yo acepto pues que voy a confiar en ustedes que en 5 meses lo voy a tener, pero usted cada sprint termina con una factura y si usted le va bien, pues bacán y le pago. Y si le va mal, igual bacán y me toca pagarle. Entonces él siente como que el riesgo siempre lo corre él por todas las inexperiencias o desaciertos que yo tenga, así sea con muy buena fe, que finalmente los tengo. ¿Ustedes ahí Sí. cómo manejan en esa parte? Pues, sí, mira que también te iba a contar un punto dentro de la estimación y la planeación ágil, que hay que hacer una diferenciación dentro de lo que es precisión y exactitud. La precisión es que uno, por ejemplo, si estamos hablando del cumpleaños de alguien, la precisión es, nació el 20 de octubre a tal hora, estoy siendo muy preciso, pero vos también puedes ser como exacto, que es, nació en octubre, y en ese momento eso es correcto. Entonces, cuando nosotros estamos estimando, hay que ir a ser exactos, no a ser precisos. Hay un punto en la curva de estimación que mientras más tiempo gastes, hay un punto que mientras más tiempo gastes y más esfuerzo le metas a la estimación, ya empieza a ser contraproductivo, contraproducente. Entonces, llega un momento que la curva llega, el tiempo, esfuerzo, y llega a su máximo A lo exactitud que más, puedes tener y ya de ahí empieza a reducir.
Entonces, por eso la estimación tiene que ser rápida, colaborativa, interacción de los grupos, aprender. Estamos hablando de aprendizaje. Por eso las prácticas tradicionales, mucha documentación, pero es porque ellos intentan transmitir conocimiento en forma de documentos, pero es porque tiene muchas capas. Entonces, una capa aprende y entonces cómo transfiere ese conocimiento a un documento grande y transfiéraselo a la otra. En cambio, en Agile estamos todos. Entonces, en ese punto, eh, hay que tener claro que la exactitud, a lo que debemos nosotros apuntar, es a la exactitud, no a la precisión. Y, y dentro de eso, vos constantemente vas monitoreando. Entonces, por ejemplo, vos dijiste, bueno, pero es que hay dos cosas ahí dentro de la estimación que vas a hacer. Una es si, por ejemplo, tu equipo ha venido trabajando con story points y ya tenés la velocidad. Si vos ya sabes la velocidad, vos puedes calcular, basado en esa velocidad histórica, más o menos cuál va a ser la velocidad de tu próximo sprint, ¿cierto? Supongamos que te dijo que tu velocidad sean 30 puntos. Al final de la sprint, solo entregaste 25 puntos. Hasta ese momento, no hay que entrar en pánico. Simplemente para la siguiente sprint, uno dice, bueno, la velocidad pasada fue de 25, la siguiente va a ser de 25, ¿sí? Pero hay un momento que las curvas empiezan a descender, que la velocidad puede ser afectada, pero en medio del proyecto se dispara un poco. Y Entiendo. eso puede pasar. Perdón, de rival en estos temas de desarrollo, a la hora del negocio y de negociar con un cliente, ¿ustedes se refieren a vendo puntos, vendo sprints o vendo horas? No, finalmente vendemos soluciones. Eso hay que tenerlo claro. Pero el sprint y los puntos son una medida, no solo nos ayuda más que todo a saber cómo va en el proyecto y es un histórico de cómo vamos a, que nos permite saber nuestra capacidad de desarrollo, ¿cierto? Igual, Jorge, para decir igual vendo soluciones, tú de alguna forma tienes que llevar esos puntos o esas horas invertidas o ese tamaño Sí, que sí, no. concluyes a plata, Pero ¿cierto? supongamos que vendí la solución para esos 5 meses, ¿cierto? Sí, entonces, En el mejor de los casos lo entregué en los 5 meses. sí. Bien, ambas partes contentas. ¿Cómo costeaste eso? Bueno, ese costo se hace cuántas personas trabajaron en ese desarrollo. Sí. Entonces, nosotros, la facturación como funciona para nosotros nosotros tenemos un sistema en el cual nosotros ponemos las horas efectivas trabajadas en un proyecto y después eso es lo que se le factura al cliente. Ya. O Bueno, sea, el entonces, punto sirve como métrica y como artefacto para para aprender sobre realizar sí mismo de la presupuestos, historia sí, y ser un poco más precisos en la siguiente estimación, por ejemplo. sí, lo que pasa es que la, la velocidad es importante para poder saber en la próxima sprint. Eso se llama la estimación basada en el clima de ayer. La probabilidad de que el clima de mañana sea muy parecido al clima de hoy es muy alta. Entonces, por eso uno mira la velocidad anterior para saber cuál es la velocidad de la siguiente sprint, ¿cierto? Pero entonces, al inicio del proyecto realizaste un alcance, ¿sí? Son 5 meses de tantas personas trabajando. Voy a facturar el trabajo de esas tantas personas al cliente. Obviamente también vienen otros costos como eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un fee mensual solo de mantenimiento. Eso va aparte. Pero entonces, por ejemplo, dentro de esos 5 meses, supongamos, salió bien el proyecto. Bien, el cliente salió en los 5 meses. El cliente y Tribal queda contento. De todas formas, puede ser que sobreestimamos, entonces salimos en 4 meses, de pronto.
En ese caso, solo al cliente se le factura lo trabajado. Se factura más. El cliente sabe que hay de todas formas pero nosotros llegamos a ese punto es porque tenemos mucha confianza y el cliente ha trabajado con nosotros desde mucho tiempo, el cliente también va y trabaja en la oficina y es como una parte del equipo. Entonces supongamos que a los 5 meses nos damos cuenta que el alcance creció un poco o que no desarrollamos a la velocidad que inicialmente teníamos planeada. Pero como nosotros hemos estado constantemente monitoreando, el cliente a mitad, por ejemplo, a la tercera sprint se le dice, mire, estas son las historias de usuario que le hemos entregado hasta el momento. Va a ser un milagro que vamos a salir en los 5 meses, entonces nos vamos a extender otro sprint. Y para el cliente eso está bien, porque es solo un mes más, o solo una sprint. Las sprint de nosotros no ni siquiera tenemos sprint, nosotros salimos cada una semana, cada 2 días, así. Pero en ese caso el cliente sabe, bueno, solo se están pasando un sprint, no hay problema. Y estoy obteniendo un software que es mucho mejor de lo que inicialmente se planeó. Entonces mira que el cliente tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque constantemente está recibiendo funcionalidades. A la tercera sprint, por ejemplo, se da cuenta que el sistema no tiene futuro, que se tomaron decisiones mal, que la solución al problema no es la adecuada, el proyecto se cancela, aborta sin problema y a esos 3 meses aborta con algo funcionando que puede tener en producción, por ejemplo. O entonces acá la ventaja es que estoy entregando un software que funciona, que está causando un buen impacto a alguien, sin importar si sigue un plan o no. Yo al inicio generé un plan, el plan pudo cambiar, pero entonces mira que y también el cambio, el desfase se da hay pocas sorpresas, porque no hay nada más sincero, más honesto que el código y el software funcionando. Entonces, en cada sprint, si tenés software funcionando, es la mejor métrica de progreso. Entonces, es raro que un proyecto ágil se vaya como los proyectos en metodologías tradicionales, que vos, por ejemplo, vos decís, no, yo voy de acuerdo al plan, esta gente ya me está creando la capa de negocios, voy súper bien, no, tranquilo, ya voy bien. Y ya cuando empiezan a integrar la capa de presentación con la segunda capa, la capa de negocios, empiezan los problemas. Y no solo eso, empiezan los problemas de salir a producción, porque se dejó todo un periodo de tiempo, 6 meses, sin sacar el sistema de producción propiamente, y ahí empiezan a querer el servidor, ¿qué pasa? ¿Por qué me trabaja en este entorno y no en este? En cambio, mira que en las prácticas ágiles, desde la primera sprint, pues ya estás seguro que tenés las cosas en su puesto para poder salir a producción, para poder montarlo en diferentes entornos, porque desde el inicio estás constantemente ejercitando esa salida a producción. Entonces hay pocas sorpresas. Se puede trabajar más y se trabaja menos en promesas y en cosas efímeras como en las prácticas tradicionales, perdón, las metodologías tradicionales, que vos decís, voy con mi agenda, pero vos no sabes hasta ese momento qué problemas te falten por qué sorpresas. Hasta ese momento hay mucha incertidumbre y esas sorpresas te pueden impactar de manera de manera perversa tu proyecto. Cambio en ágil y la plata. Y normalmente por ahí aplazando absolutamente todo lo que iba apareciendo simplemente por seguir el plan, porque lo que dictamina el plan es lo que hay que hacer. Exacto, y el problema también es que los ingenieros están así, porque están trabajando en sus tareas, pero no saben, a vos te llegan, desarrollame esa funcionalidad, y uno la desarrolla y después la entrega y dicen, vos desarrollaste algo que no era, pero uno no tenía la capacidad de inferir si eso era la propia solución o no. Uno recibe una tarea, si uno no tiene contexto, la realiza y ya. En cambio, cuando uno trabaja y está contextualizado, uno tiene la capacidad más crítico, puede aportar más. Uno puede decir, no, momentico, eso no lo necesitamos, ¿para qué? Entonces, y eso es lo que uno necesita en el equipo, gente que sea crítica al proceso, gente que pueda aportar. Entonces, es importante eso, la planeación dentro de las prácticas ágiles es importantísima.
y se planea constantemente, constantemente uno está mirando, para eso uno tiene en las paredes estos radiaderos de información, tiene el board en Java, tiene, si estás usando Canvas, tienes el tablero con Canvas y puedes ver cómo están los progresos de tu sprint. Entonces, y estás trabajando en algo concreto, efectivo, o sea, algo que vos puedes jugar con él, que es algo más fácil. Ahí pues no sé si respondí en el caso de la planeación la pregunta tuya que Sí, no, tenías correcto, Jorge. en la parte de contratación. Y la parte de contratación lo que pasa es que hay que llegar, yo entiendo que en Colombia es difícil porque primero el cliente ya está entrenado de una manera, entonces ya desentrenarlo y entrenarlo nuevamente es difícil. Pero no hay que dejar que eso impida el normal desarrollo y el crecimiento de la comunidad ágil. ¿Por qué? Porque realmente si a vos un cliente te exige un plan, se lo puedes dar, solo que no se lo estás dando con tareas, sino que se lo estás dando con historias de usuario, se lo estás dando con ciclos cortos, con sprints, pero vos le puedes generar un plan. He conocido empresas que han desarrollado planes hasta de 3 años. A punta de historias de usuario. Apunta, sí, mira, hay un caso de estudio muy bueno que fue realizado en Estados Unidos, querían integrar el sistema naval, el sistema de logística, el sistema militar, después a raíz del problema del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, ellos tenían que tomar otra perspectiva y tenían que ser más ágiles ellos en esos tipos de reacciones con ataques contra terrorismo. Y ellos empezaron un proyecto gigante, gigante, y una empresa, y esta empresa pues ya es unos veteranos pues en la parte ágil, pero tenían unos problemas muy grandes y eran que muchos de los altos mandos de la cúpula militar no podían asistir y no podían estar constantemente en el proceso del desarrollo del proyecto. Y eso es, por ejemplo, uno de los principios de allá, el estar siempre con el cliente constantemente. Pero eso no los puso, eso no los alejó ellos de la parte ágil. Simplemente ellos desarrollaron otra forma de poder capturar requerimientos de una forma ágil para generar una maqueta de lo que era el proyecto y empezar a entregarlo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a hacer workshops con las personas, los usuarios que iban a usar el sistema, con las personas que generaban el conocimiento, con estos altos mandos, y hacían workshops de 3 días, donde cada workshop tenía un objetivo específico, generaban ese específico, y dentro de esos workshops usaban también las prácticas ágiles. Tenían que ser, cada día tenían que generar un objetivo, cada día tenían que tener tableros y poner todo visual, porque esa es la manera más fácil de aprender. Y lo más importante es que todo el grupo finalmente, los altos mandos, todos los usuarios, era un grupo grandísimo, todos empezaron a sentir esa pertenencia por el producto que iban a desarrollar, todos empezaron a adueñar de ese proceso, a todos empezaron a estar alineados dentro de la misma película, todos empezaron a aportar y los desarrolladores empezaron a aprender y aprender de esta gente. Y ahí desarrollaron toda la maqueta de lo que era el proyecto, la dividieron en sprints y después de cada sprint los llamaban a los altos mandos: mire, esto es lo que hemos desarrollado basado en lo que ustedes mismos crearon con nosotros. Entonces mira que dentro de la agilidad hay muchas cosas para aplicar. No es solo rigurosamente el cliente tiene que estar acá. Si vos no puedes tener el cliente acá, ideate otro modo para poder capturar los requerimientos. Lo más importante es responder efectivamente a la pregunta: ¿qué voy a construir? Y después, ¿cómo? Ya, ya para ir cerrando, Jorge, ¿qué consideras vos que entraste, digamos, en pañales hace 5 años en el mundo del agilismo con un grupo maduro, como me has contado? ¿Qué fue lo que más dificultad te dio adoptar? No necesariamente desde el punto de vista teórico, sino ya a la hora de la práctica, que como hemos visto, pues todo este tipo de cosas y prácticas, tanto técnicas como ágiles en general, son fáciles en términos de lo que
de lo que se debe entender o teóricamente fáciles, pero rigurosas y complejas de materializar o volverlas o pegarlas del ADN de cada quien. ¿Cuál consideras el reto más grande que tuviste en ese tema? Las pruebas automáticas, las pruebas unitarias para mí fueron inicialmente muy duras. Yo no entendía para qué. Entonces, en mi cabeza no les veía un Programar bajo valor. la prueba. Programar, ¿a eso te Sí, refieres? no solo TDD, porque pues uno puede tener prácticas automáticas haciéndolas después de desarrollar el código o antes, Ajá. pero yo no entendía el valor de esas pruebas automáticas. Yo decía, pero ¿para qué si alguien lo puede probar? Y yo venía, pues, nosotros en la empresa en Colombia teníamos un grupo de QA y que después ellos hacían todo ese proceso de pruebas y yo decía, pues ¿para qué? Y después empecé primero a entender que si uno tiene un proceso de QA aparte, crece el ciclo de retroalimentación, porque un proceso de QA se demora 1 o 2 semanas, después entregan los errores o toda esa retroalimentación, no tiene que trabajar sobre esa retroalimentación y eso se va para 1 mes, 2 meses. Y segundo, es que el código, las pruebas son importantísimas porque es un habilitador para qué, eh, para la integración continua. Vos llegas y corres, te da esa confianza, te da esa confianza de, hice un código, le hice las pruebas. En el servidor de integración continua alguien ejecutó la tarea de compilar, eso compiló, corrió todas las pruebas y yo ya estoy seguro que no hice un daño. Y también estoy seguro que el software está consistente, entonces son unas pruebas de regresión automáticas. Pero yo no entendía para qué era eso, ¿para qué? Después entendí que no solo supremamente importantes para la integración continua, también supremamente importantes para hacer refactoring. Es muy difícil hacer refactoring sin tener pruebas, porque no tienes la confianza para poder hacer ese refactoring. Para mover Eh, algo y estar seguro de que no dañaste nada. exacto. Eh, entonces eso en cierta forma, si un código fuente no tiene pruebas, la gente no va a sentir confianza para hacer refactoring y por eso la deuda O se va a tardar técnica mucho. o se tardan mucho, o la gente prefiere no tocarlo porque piensan, si está bueno, si trabaja, ¿para qué lo va a tocar? Y entonces el problema es que no están generando constantemente diseños simples. Y otro beneficio de las pruebas que después me di cuenta es que una clase que tenga pruebas es una clase que es probablemente que esté mejor escrita que una clase que no tenga pruebas. ¿Por qué? Porque es probablemente que tenga bien declaradas las dependencias, que esté desacoplada, que siga con los principios orientados a objetos principales como Solid. Entonces, esa para mí fue primordial y yo no lo hubiera, al principio me daba mucha frustración porque yo también cogía una clase y yo decía, ¿cómo pruebo esto? ¿Qué es esto? Y después me dio todavía más dificultad porque es cambiar totalmente el paradigma. Uno está acostumbrado a listo, codificar, listo, hago el algoritmo, lo entregué y yo no estaba acostumbrado a las pruebas. Entonces es cambiar esa forma de trabajar que toma tiempo y toma también disciplina. Eh, y también después, cuando después yo entendí ese valor y esos beneficios que traen las pruebas y después empecé con TDD y eso, cuando uno lo empieza a trabajar, es que uno empieza a quedar enamorado porque uno ve los resultados y yo veo que la arquitectura que nosotros hemos generado es una arquitectura que es simple. Finalmente, nosotros en mantenimiento no gastamos mucho tiempo, nosotros estamos constantemente desarrollando nuevas funcionalidades, que es lo que los grupos de desarrollo deberían estar haciendo. No deberían estar encerrados solamente en ese ciclo infinito de arreglar errores, generar otros, arreglar errores, generar otros. Entonces, esas prácticas para mí fueron fundamentales y también fueron muy difíciles de adquirir. Pero tuve un equipo que constantemente me ayudó y me sacó y me enseñó, o si no, pues no hubiera tenido esa resistencia al caos que estaba viviendo para poder llegar a aplicarlas efectivamente. Ya veo.
difícil ese tema. Acá en Ceiba particularmente, algunos que ya se han enfrentado con ese tema, básicamente la respuesta que dan en relación a eso es la que tú estás dando, es Sí, cambiar de paradigma y es bastante complejo. es complejo, yo me sentaba y yo a veces me sentía así frustrado porque yo veía y yo no entendía qué hacer, que smoking y empiezan a venir, cuando uno empieza a trabajar con esto del ecosistema ágil y como desarrollador ágil, empiezan a venir muchos términos, porque empieza entonces a venir que BDD, que TDD, que mocking, que STAPS, que principios orientados a objetos, que simple diseño, que crecimiento orgánico, arquitectura CQRS, se empieza a crecer el mundo, entonces finalmente la cabeza se empieza a sentir totalmente nublada y inicialmente a mí eso me estaba pasando, pero lo que yo les recomiendo es que sigan. Yo viví ese caos y ahora veo los resultados, siempre he visto los resultados en la empresa y vale la pena atravesar esa curva de caos que representa el nuevo conocimiento. Toda nueva habilidad genera un reto, toda nueva habilidad es difícil de adquirir, pero es la disciplina la que nos lleva a pasar al otro lado. Hay que seguir, no abandonen y a los desarrolladores de Ceiba les digo, sigan, que van por muy buen camino, sigan trabajando en ese tema, van a ver los resultados. Se siente genial saber que un viernes a las 5:30 de la tarde me puedo ir para la casa tranquilo y el sistema sale a producción y yo estoy casi un 80% seguro de que todo va a funcionar. Perfecto, perfecto, Jorge. Jorge, hombre, yo te agradezco mucho tu tiempo, el rato pues que nos has dedicado. Yo sé que estás cansado, supongo, ya has terminado de tus labores allá o ahora que te vas a poner a estudiar por lo que me contaste ahorita. No me Vas a dedicar acuerdas de ahí eso. un rato a trasnochar. Te agradezco muchísimo, hombre, que nos hayas compartido todas tus experiencias. La intención entonces con este video, como ya te dije, es contar, digamos, desde otra perspectiva que los muchachos al interior de Ceiba pues conozcan cómo han sido las vivencias y el involucramiento con prácticas ágiles. Te vas a poder ver próximamente en las redes sociales de Ceiba, con toda seguridad te publicamos. Genial. Y no, pues más que totalmente agradecido. No sé, pronto No, algo que quieras decir al final. gracias a vos César, por abrirme este espacio y poder charlar con vos y contar la experiencia que he vivido acá. Y gracias a Ceiba porque siempre han tenido las puertas abiertas y también aprovecho para felicitarlos a Ceiba, a vos y a todos los participantes y a todos los que contribuyeron a esa excelente Agile Open. Estuve pendiente y vi los números, vi que está creciendo la comunidad, la atracción que se está generando y es genial saber que esto creció de manera desinteresada, de un grupo de apasionados, locos que quieren cambiar la industria. Espero que sigan todos esos esfuerzos encaminados a los desarrolladores de Ceiba y a los desarrolladores que escuchen esta charla y que hayan tenido la paciencia para llegar hasta este final. Les digo que realmente tiene resultado. Muchas de las empresas acá lo aplican, empresas grandes como Facebook, Google, Yahoo, desde hace muchos años ya están en esa tónica. Si estamos creando productos de innovación, estamos trabajando en el área de conocimiento. El área de conocimiento requiere otro tipo de aproximaciones, otro tipo de metodologías, otro tipo de mentalidad. Trabajar en un ecosistema ágil no es solo dar resultados geniales con la excelencia técnica también como base primordial, pero también es se trata de crear entornos de trabajo donde nos sintamos en familia, en generar entornos de trabajo donde soñamos trabajar. También eso es crear una comunidad abierta. Entonces espero que sigan esos esfuerzos y te reitero mucho y te reitero las gracias y espero que siga creciendo la comunidad y espero que cuando esté en Colombia poder compartir y aprender mucho de todos ustedes allá. Ok, Jorge, muchísimas gracias, hombre. Te estaré de pronto molestando otro día, de pronto con algún tema más particular en relación a Ágil.
para que generemos Claro, conocimiento y otro objetivo particular que tengamos por estos días, ¿no? perfecto. De esos temas hay mucho para tratar y estoy totalmente dispuesto y abierto a todas estas invitaciones. Y espero que en Medellín pues nos veamos y podamos hablar de estos temas al son de unas cervezas. Donde el lenguaje se compone. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, hombre. Voy a aquí ya a finalizar la emisión. No te vayas que seguimos conversando aquí en un minutico más.